Seguro que eres de esas personas que ha seguido la vida de Carrie, también de Miranda o de Charlotte, encarnadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon o Christine Davis. Si no eres de esas personas que han seguido la vida de estas tres mujeres, tan solo te doy un título: Sexo en Nueva York. Porque nuevamente vuelven las historias de estas tres mujeres y es lo que vamos a hablar Manu Díaz y yo en este podcast, en esta jornada en World Media. Como ves, hay historias que son incombustibles y estas historias en la Gran Manzana vuelven otra vez a ti. Te damos detalles en este podcast de World Media. Y no es habitual que con Manu hable de sexo, pero hoy nos vamos a lanzar, aunque sea en otro lugar, aunque sea en Nueva York. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de superar el récord de nuestro podcast más escuchado. Efectivamente, Lucía y el sexo. Es que hay que Sí, sí. contarlo, porque a las pocas semanas de publicar Lucía y el sexo, el podcast donde hablamos de la película de protagonizada por Paz Vega, le decía, oye Manu, que está haciendo en YouTube, lo están viendo, o sea, está buscándose el podcast. A ver, no es que fuera una barbaridad, porque de repente decías, oye, que tiene 10 visitas, oye, que tiene 15, oye, que ha subido a 27. Claro, un día digo, oye, que ya tiene 70. Pero claro, luego me di cuenta que aparte del contenido, que es muy bueno, todo hay que decirlo, lo que hay detrás de todo esto es que al contener la palabra sexo, creo que era lo más que buscaban algunos y se encontraban con que estábamos hablando de la película Lucía y el sexo, no que fueran a ver una película de sexo. Pues ahora vamos a tener a muchos neoyorquinos Buscando, buscando cariño. efectivamente. Bueno, para quien quiera escuchar ese podcast de Lucía y el sexo, de la película de Julio Medem y, como decía, Paz Vega, es el capítulo 16. Lo tenemos también aquí en las plataformas donde estás escuchando este podcast, o en la página web también. Vas buscando hasta llegar al 16 y ahí Manu cuenta cosillas de la película que está muy chulo, lo recuerdo perfectamente, pero bueno, vamos a no confundir, no vamos a hablar de sexo a lo mejor como quien lo estaba buscando en su día. Vamos a dejarlo así y vamos a hablar de más sexo, pero más sexo en Nueva York y de la serie, la película, de estas cuatro mujeres que al final, si no me equivoco, Manu, se han quedado en tres, ¿no? Bueno, de momento se han quedado en tres, pero bueno, eso yo creo que es adelantar Acontecimiento. acontecimientos. Vamos primero a hablar de otras cosas y después Vale. ya entramos, ya entramos en el barro después. Venga, pues vamos al origen de Sexo en Nueva York y cuéntanos un poco qué hay detrás de toda esta historia que también pues tuvo muchos seguidores, muchas seguidoras y creo que siguen teniéndola. Efectivamente, bueno, hay que decir que estamos, y lo hemos hablado también en los podcasts, de la importancia creciente que está teniendo las plataformas y ese nuevo concepto de televisión, de ficción televisiva, que estamos experimentando en los últimos, que venimos experimentando en los últimos años. Eh, Se ha cambiado por completo. Ya el ver la televisión, que ya no es la televisión, son los dispositivos, como el hermano pequeño de la gran pantalla, se acabó. Y ahora mismo casi podemos decir que la producción, la ficción televisiva es lo que representa la ficción madura, más interesante y más abierta en cuestión de temáticas dentro del área audiovisual y desde luego por encima de lo que nos ofrece el mundo cinematográfico de la gran pantalla. Y todo eso tiene sus orígenes. Estamos hablando, sobre todo en este caso, del concepto televisivo en Estados Unidos y cómo a finales de los 90 ese concepto pues adquiere este salto evolutivo y entra en una nueva etapa de la que a día de hoy todavía no hemos tocado techo.
¿Y cómo arranca eso? Arranca pues efectivamente con plataformas que todavía no eran plataformas de streaming, porque todavía el concepto de streaming, digamos, se quedaba muy corto para la capacidad que tenía Internet en aquel momento, pero que sí empieza a funcionar, en este caso, pues, bueno, lo que es digamos, cadenas privadas, lo que es el cable y otras alternativas de acceder a nuevos formatos de televisión. Y una de estas empresas era HBO. Y HBO se convierte en la punta de lanza de este nuevo concepto de televisión. Revolucionaría a finales de los 90, 1999, con la llegada de Los Sopranos, que se Ujú. considera un poco como el titán, la serie que realmente marca ese salto evolutivo, pero Los Sopranos no llega de la nada. Los Sopranos tiene también sus antecedentes a series como El ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo, y sobre todo Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York llega un año antes de Los Sopranos y se convierte en una serie absolutamente revolucionaria a muchos niveles. Por un lado, eh, porque las protagonistas son protagonistas femeninas que hablan de un universo femenino, que hablan de sus experiencias, que lo hacen sin pelos en la lengua, que son tremendamente críticas y ácidas con la realidad que les rodea, tanto hacia el género masculino como hacia ellas mismas, eh, y eso era algo que nunca antes se había dado de esa manera. No se había dado que mujeres hablaran de sus experiencias sexuales en una serie de ficción y lo hicieran con esa libertad y lo hicieran tratando temas que hasta ese momento eran tabú en la pequeña pantalla. Eh, y sobre todo, pues esa capacidad de dar una visión de la experiencia femenina, en este caso de mujeres eh, ya por encima de la treintena, profesionales, urbanitas, de clase media alta, y que se convirtió en todo un referente. La serie arrancó pues con mucha fuerza, con este espíritu crítico, y es verdad que a medida que fue avanzando, pues fue estableciendo una serie de conceptos eh, que sería pues el propio universo de Sexo en Nueva York y que se expandiría incluso más allá de la ficción. En la ficción, Carrie Bradshaw, que es la protagonista, es una periodista que lleva una columna donde habla de sus experiencias como mujer, y los va llevando un poco a un contexto social, cultural determinado. Eso poco a poco va derivando también un poco hacia el mundo de la moda, y no solo Carrie Bradshaw acaba convirtiéndose en un icono de la moda dentro de la serie, sino que Sarah Jessica Parker, la actriz que la interpreta, pasó a convertirse también en un icono de la moda fuera de la serie. O sea, que un elemento ahí de conexión entre actriz-personaje y de contagio en ambos sentidos, Ujú. que realmente hizo muy difícil distinguir dónde acababa una y empezaba la otra. Bueno, lo que le pasó un poco también, ¿no? A Rachel, Jennifer Aniston en Friends, ¿no? Que también marcó tendencia y sus peinados y la ropa que llevaba, pues también fue objeto, ¿no? De fans y de tener, pues una moda que ya iba marcando también un poco la línea. Sí, sí, lo que pasa es que sí es verdad que una vez acaba Friends, es fácil distinguir quién es Jennifer Aniston y quién es Claro, Rachel. claro. Mientras que a día de hoy mucha gente sigue viendo a Sarah Jessica Parker y ve a Carrie Bradshaw. Que ese es el Y problema también, ¿no? sigue, Que se ha comido quizás su personaje a la actriz en concreto. efectivamente, bueno, y porque yo creo que hay lo que comentaba antes del contagio, ¿no? Yo creo Ujú. que al final hay un batiburrillo y entre ese cóctel pues sale una creación que es tanto Carrie Bradshaw como Sarah Jessica Parker. Y las dos empiezan a compartir muchos elementos. Y el personaje de Carrie Bradshaw
empieza a transformarse en Sarah Jessica Parker, y Sarah Jessica Parker empieza a recoger características de Carrie Bradshaw, y al final pues es difícil separar a la una de la otra, que evidentemente se separan. Uno es un personaje de ficción y otro es un personaje real, y no, seguramente Sarah Jessica Parker pues tiene características que son completamente distintas a su personaje en la ficción, pero que para los seguidores, para el público, incluso a día de hoy, siguen siendo dos elementos indistinguibles. ¿Pasa con alguna de las o alguna del resto del reparto de Sexo en Nueva York, Manu, esto que estás contando? ¿O solo con ella? Principalmente con Sarah Jessica Ujú. Parker, porque claro, aunque son cuatro protagonistas, ella es, digamos, el personaje principal, y a medida que avanza la serie, es verdad que, digamos, el elemento coral pues también se va diluyendo un poco, y ella va adquiriendo mucha más presencia en la serie. Pero, por ejemplo, sin llegar a esos extremos, pero yo diría que también con Samantha Kim Cattrall pasa lo mismo, porque tenemos Samantha, un personaje que es eh, sexualmente muy abierto, y que a lo largo de la serie pues vamos viendo que realmente es la que, digamos, tiene una vida sexual mucho más activa, y que no tiene ningún tipo digamos, eh, de complejo en el apartado sexual. Y Kim Cattrall, al menos la imagen pública que ella ha ido también transmitiendo, va un poco también por esa línea. Entonces, aunque no existe digamos, esa fusión, esa hibridación que sí vemos entre Carrie Bradshaw y Sarah Jessica Parker, sí es verdad que hay mucha conexión entre los dos personajes. Por otro lado, Cynthia Nixon, pues es verdad que en su vida real y en otros papeles que ha interpretado se ha alejado mucho de su papel en la serie. Y Christine Davis, pues por otro lado, tampoco ha tenido mucha más trayectoria relevante más allá de su papel en Sexo en Nueva York, por lo que básicamente la imagen que tenemos que de ella es el personaje en la serie, y no tenemos una imagen muy clara de la actriz. Bueno, sea como fuere, Manu, la verdad que han sido muchos años, ¿no? De Sexo en Nueva York también se ha estirado un poco el chicle. No sé hasta qué punto crees tú que es una de las series donde quizá a lo mejor si se hubiese acortado un poco habría tenido más relevancia, más peso y se habría vuelto más icónica, o crees que tal cual está se tiene que haber quedado. Bueno, yo por de pronto erradicaría totalmente las dos películas. Ujú. Me Claro, parece claro. que las dos películas son no solo completamente innecesarias, sino que desvirtúan por completo lo que era el concepto inicial de la serie. Pero es que también en esa evolución que tuvo la serie a lo largo de 6 temporadas, y el éxito que tuvo, también es verdad que podríamos decir, sobre todo en, y ahí seguro en su sexta temporada, la serie acabó siendo devorada por su propio éxito, y acabó creyéndose digamos, la imagen que quería dar, ser una serie que era una serie irreverente y que criticaba es un tipo de imagen determinada digamos, la burguesía neoyorquina, Ya. pasó a convertirse el escaparate de ese mismo concepto. Es como el salto, si me permiten las diferencias, es como el salto de Acorralado a Rambo, de ser Claro. una cinta crítica con Estados Unidos a convertirse en la apología del reaganismo. Pues Sexo en Nueva York pasó de ser una película muy, no en contra de, pero sí muy crítica con esa sociedad, y pasó a convertirse en eso, en un escaparate. Y ya las dos películas pues pierden por completo, digamos, su línea más ácida, y se quedan en dos comedias, pues, digamos que sin demasiado interés, más allá pues de ese, eh,
permítemelo, ese tufillo a glamour que Mm. arrastraba ya las últimas temporadas de la serie. Tenemos una serie precuela, que son los diarios de Carrie, que es como la Carrie Bradshaw adolescente, que no tuvo éxito y quedó rápidamente cancelada. Y ahora, pues bueno, digamos que la esperanza que nos queda es pues este revival que ha producido HBO, que es And Just Like That, que es el regreso de los personajes, pero ya con una visión madura, en este caso no contando las experiencias de las mujeres a partir de los 30, sino de las mujeres a partir de los 50, y que podría ser una forma de recuperar el tono inicial de la serie Sexo en Nueva York. Es curioso porque, claro, ya tenía su público con todas esas seguidoras, sobre todo, ¿no? Vamos a decirlo así también, seguidores, pero sobre todo seguidoras de la serie Sexo en Nueva York que tenían una edad. Ahora vuelven a ver a sus protagonistas con una edad superior, pero también hablando de lo mismo y con esa vinculación que hubo en su momento, pues probablemente también se puedan aprovechar ahora, ¿no? De esa vinculación a otra edad, hablando sin tapujos de cómo es el sexo a una edad ya bastante avanzada. Entiendo que por ahí intentarán a lo mejor pues marcar ese gancho, pero claro, si van a ser como en su momento hicieron, como tú bien acabas de decir, ¿no? Con ese ejemplo de Acorralado y Rambo, puede que metan la pata nada más empezar. Efectivamente, bueno, sí es verdad que, claro, la ventaja es que en este caso, digamos, los seguidores y las seguidoras de la serie han envejecido con los personajes. Uh-huh. Y entonces, aunque se puede incorporar, desde luego, nuevo público, y entiendo que eso es lo que espera HBO, eh, quien mejor va a conectar con esta nueva serie va a ser el público que vio la serie en su momento, cuando se estrenó en el 98, porque es el público que ha hecho, digamos, el trayecto temporal que necesita la nueva serie. Eh, y por otro lado, pues sí, efectivamente, hombre, evidentemente Sexo en Nueva York fue una serie que tuvo un volumen de espectadoras, principalmente femeninas, en su momento, porque también, por otro lado, lo que decíamos al principio, es que fue una serie innovadora a Uh-huh. la hora de dar voz a las mujeres en televisión, en la televisión estadounidense. Ver ahora Sexo en Nueva York nos adelanta muchísimos elementos que ahora barajamos con el Me Too, con el Time's Up, con todo el nuevo movimiento feminista, pero que ya estaban ahí, que si nos fijamos, ya se estaba hablando de esos temas desde la primera temporada de Sexo en Nueva York. Eh, pero también, muy importante, sí, tuvo un volumen de espectadoras, de seguidoras femeninas muy amplio la serie, pero también muy interesante que tuvo un volumen de seguidores masculinos también muy destacado. Ah, sí. Y yo creo que también eso habla, sí, eso yo creo que eso habla también de la importancia de la serie, porque muchos hombres heterosexuales veían la serie Uh-huh. y tomaban nota. O sea que Ah. la serie también, en cierta forma, cumplía un valor educativo. Uh-huh. Bueno, claro, con todos esos trucos o esos comentarios que el hombre no tiene posibilidad de escuchar y que se desvelaban, ¿no? En la serie, claro, de ahí que tomaran las notas. Es una forma de Mm. introducirse en una conversación femenina y saber efectivamente de qué hablan las mujeres cuando no hay hombres alrededor. Pues, Uh-huh. ¿qué mejor manera de hacerlo? Ver Sexo en Nueva York. Mm. Vaya, vaya, vaya. O sea que muchos sacaron de ahí a lo mejor su forma de actuar ante una mujer y sabiendo sus respuestas, pues cómo llevar la relación o cómo interpretar lo que le estaban diciendo, ¿no? Bueno, yo quiero pensar y ser bien pensado Mm. que realmente lo utilizaron para evolucionar y mejorar Vale, mejor. como. Mejor, mejor. Sí, 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 sí. No, no para ser lo que no eran, ¿no? Que a lo mejor lo que yo he dicho se ha interpretado así porque probablemente a lo mejor lo estaba Sí, pensando así. Vale. sí. No, lo que tú dices es la película de Mel Gibson. Mm. Sí, exacto. ¿En qué piensan las mujeres, no? Efectivamente. Bien, bien. Bueno.
Oye, Manu, y realmente, claro, una vez que ya lanzan esta, bueno, digamos, esta continuación, ¿no? de la serie Sexo en Nueva York, ¿le auguras algo de futuro? Desde tu punto de vista. A mí me gustaría que sí. A mí me Ujú. gustaría que la serie funcionara, pero claro, estamos hablando, ya ahí estamos hablando, pues hablando de la hipótesis. Si realmente esa serie funciona en los parámetros que estamos hablando, sí me gustaría que tuviera evolución, me gustaría que pudieran recuperar el personaje de Samantha, que pudiera volver Kim Cattrall, porque eh, a ver, la serie son cuatro personajes y son cuatro personajes complementarios. La falta de una descompensa al resto. Y Samantha es un personaje muy especial dentro de Sexo en Nueva York. Y después ya a nivel personal es mi personaje favorito. Pero bueno, en cualquier caso, sí creo que es un personaje que su ausencia afecta a los otros tres. Eh, pero bueno, estamos en un momento también de revival, de donde están, digamos, elementos de nostalgia están funcionando y se están recuperando títulos del pasado. Pues yo creo que Sexo en Nueva York, en este momento, en esta realidad, con todas los debates que tenemos hoy en día sobre la mesa, recuperarla sería una serie importante. Mm. Claro, ya luego ya una vez que pasen unos años sería muy difícil que hicieran algo más, ¿no? Porque, hombre, Sexo a los 70 lo hay, pero a lo mejor no da tanto juego como a los 30 y a los 50, ¿no? Yo creo que ya esto podría ser quizá el final de esta saga, salvo que le den una pensada y hay alguna cosilla más que se puedan inventar, porque ya sabemos que, bueno, que cuando quieren estirar, estiran lo habido y por haber de algo que a lo mejor ya no se le puede sacar más punta. Bueno, pues, si Stallone sigue haciendo películas de Rambo y seguimos con la comparativa, Me estás eh, desmontando todos los argumentos hoy, Manu. La verdad es que hoy me lo estás tumbando todo. Y encima el pobre Stallone está diciendo, ¿y por qué yo siempre el ejemplo, no? Con la boca bueno, cambada. no, pero porque es verdad, Claro. Mm, porque establecemos una serie de patrones y que se están derrumbando en torno mm, a la masculinidad y por qué un hombre de 70 y pico años no puede ser un héroe de acción. Pues ahí tienes a esta, ¿no? es verdad. ¿Y por qué una mujer con 70 años no puede tener una vida sexual satisfactoria? Pues ahí tenemos Sexo en Nueva York. Y seguramente lo encontraremos, ¿no, Manu? ¿Confías en ello? Yo espero que sí, si no, Mm, y si no es Sexo en Nueva York, habrá que inventar la serie que lo haga. también. Pero yo creo que también es otro tabú que tenemos en la sociedad, y si Sexo en Nueva York rompió tabú hablando de las experiencias sexuales de las mujeres de 30, yo creo que nuestra sociedad también tiene que estar preparada para hablar de las experiencias sexuales de la tercera edad. Pues me parece estupendo lo que acabas de decir porque es verdad. Porque hay cosas que hasta que no llega una serie, hasta que no llega un programa de algo, hasta que no llega alguien que rompe esa barrera de hielo, se mantienen en el olvido, se mantienen ocultas y es verdad que vamos, hay que seguir, salir adelante y dejar atrás todos esos miedos, que algunos los tendrán, y también, pues bueno, el ser tan conservador con temas tan importantes que afectan a la salud de todos, porque al final la salud sexual también nos afecta a todos y nos afectará en un futuro. Eso es indudable. Efectivamente. Y después también, pues por conectar Ujú. con otro podcast reciente, siempre podemos escoger la pastilla azul. También, es verdad. Siempre podemos coger la pastilla azul y quedarnos donde estábamos y no entrar en ningún mundo nuevo, ¿no, Manu? Sí. O la pastilla azul resulta que sirve para entrar en mundos nuevos, nunca se sabe. Cuidado, ¿verdad? Porque al ser azul, según dicen por ahí, una pastilla azul que te abre un nuevo mundo y y te vuelve un poco más fuerte, vamos a decirlo así, tipo Stallone en el caso de los hombres. O sea que, vamos, Efectivamente. vamos a dejarlo porque creo que nos vamos a liar y al final esto sí va a ser catalogado como un podcast de los que buscan algunos solo con la palabra sexo y no nada más. Oye, Manu, no sé si quieres aportar algo más de este podcast en el día de hoy y de estas mujeres que al final pues han conseguido crear tendencia y han marcado un antes y un después también, ¿no?
en la forma de hablar de sexo y más también, ojo, que se me ha olvidado, en un país donde es tremendamente tabú, ¿no? Todo lo que gira en torno al sexo son muy puritanos, sobre todo, ¿no? Ese entorno rural de Estados Unidos, pero que al final, al ser una serie, vamos a decirlo así también, planetaria, pues sirvió para que a todo el mundo le llegara el mensaje. Sí, en ese sentido sí, y recordar, pues bueno, que la misma sociedad que a finales de los 90 estaba disfrutando de Sexo en Nueva York, un par de añitos después, en 2001, se puso el grito en el cielo porque se veía el pezón de una mujer negra en televisión. O sea que vivimos en esas contradicciones. Ah, me estás hablando de, si no me equivoco, el halftime de la Super Bowl con Janet Jackson y Justin Timberlake. Efectivamente, Vale. eso fue en 2001 Ujú. y eso es un momento en el que Sexo en Nueva York estaba en tercera temporada, Fíjate. sale un pezón de una mujer negra en Mm. pantalla y eso provoca que todos los programas en directo se les incorpore un retardo Sí. de varios segundos por si vuelve a salir algún otro pezón, alguien le dé al freno y pare la Y emisión. puedan quitarlo, sí, sí. Tremendo, tremendo. O sea, vamos, riguroso directo, ese riguroso directo se acabó con esa imagen de ese concierto, que al final hay que decir que también era un pezón, pero no era un pezón que se viera al completo, si no me equivoco, creo que hasta tenía como una estrella, ¿no? Justo en el propio pezón, creo recordar. Sí, tenía como una decoración, Sí, pero pero bueno, sí, sí, fue que se le vio el eh, entorno, o sea, vamos, tremendo, tremendo, sí, 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 mira tú qué cosas. Bueno, Manu, pues ya para acabar, realmente creo que hemos hecho un buen repaso también de Sexo en Nueva York, de pasado y de lo que va a ser el futuro, de lo que es el presente ya con esa continuidad de 3 mujeres, o 4, o más protagonistas, o menos protagonistas que van a formar parte de la serie y que una vez que la veamos pues ya podremos decidir también si habrá una continuidad también, como decíamos antes, posterior para los 70, Manu. Vamos a ver si nosotros también llegamos a esa edad y hablan de nosotros. bueno, eh, habrá que usar la pastilla sol. Bien jugado, bien jugado. Manu, pues como siempre, gracias por este ratito, por estos conocimientos, por hablar de cine y ya sabes que lo único que me queda decirte es que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Un abrazo, Manu, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Pues termina este podcast, como siempre, lo único que me queda es darte las gracias por haber compartido un ratito de tu vida, un ratito de tu ocio, un ratito de tu descanso con World Media, con Manu Díaz y con quien te ha hablado José Luis Martín. También te recuerdo que tienes toda la información y el entretenimiento en worldmedia.es, que tenemos diferentes redes sociales donde nos encuentras, como World Media Spain en todas ellas, en Twitter, en Telegram, en Facebook, en Instagram, ahí estamos, como World Media Spain, aparte de estar en las diferentes plataformas de audio más importantes. Te espero en el siguiente podcast, que será dentro de nada. Y además, como siempre, lo único que me queda es desearte lo mejor y además que tu podcast te acompañe.